Buenos días, mi nombre es César Augusto Osorio, soy estudiante de la UNAD, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. Voy a hablarles sobre el concepto de cultura desde el punto de vista antropológico. Sería cuál es el significado general que le otorga la cultura en el ámbito de la antropología. Es difícil una definición precisa del concepto de la cultura, ya que la más conocida fue la que puso Taylor, en que dicen que es una totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte y derechos, costumbres y cualquiera de otras actitudes o hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. Lo que podemos decir es que la antropología cultural es el estudio del ser humano, que lo hace a través de su cultura. Por ejemplo, los seres humanos nos diferenciamos los animales, por ejemplo, en el aspecto social. Algunos viven en grupos o más o menos organizados, formando así sociedades. La antropología no podría desprenderse del comportamiento que comparten los individuos con sus sociedades. Estos comportamientos son adquiridos por miembros y son base de su cultura. De allí nace su importancia y estudia tanto en sociedades antiguas y primitivas como en las sociedades modernas, que ha sido globalizada por diferentes factores. La siguiente pregunta dice: ¿por qué la cultura es un concepto para la antropología? Antropológicamente, cultura es lo que el hombre crea y produce como un modo de vida, las representaciones y prácticas de todo grupo humano. También hay otro uso, es el que considera la cultura, que está compuesta por manifestaciones y comportamientos, por ejemplo, como las artes plásticas, la escritura, la educación, la música, la danza, la poesía, la comunicación mediática y hasta los espectáculos. A su vez, todos estos conceptos definen por oposición a otros fenómenos que nos refieren al caso. Lo que no es cultura es cuando, al sentido antropológico que vimos recién, lo opuesto a la cultura sería lo que pertenece a la naturaleza, lo que el hombre tiene como animal, su físico, su funcionamiento orgánico, y en cuanto a otro sentido de cultura que se distinguiría del sistema estructural social al sistema político, tecnológico e industrial. La siguiente pregunta sería: ¿cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología? Los enfoques teóricos de la antropología sería ya como el enfoque evolucionista, que es un enfoque que la cultura se desenvuelve progresivamente en el tiempo, siguiendo la misma secuencia del desarrollo en todas sus partes. Hay una unidad psíquica, un género humano, pese a comenzar a evolucionar en lugares distintos, todos tienden hacia el desarrollo. La otro sería como un enfoque difusionista, que es como cuando hay un desarrollo paralelo entre culturas y civilizaciones. Es decir, al producirse como un contacto entre dos culturas, se establece un intercambio de rasgos asociados que pasan a formar parte de la cultura que los ha tomado en calidad de préstamo. Otro puede ser un enfoque histórico. El enfoque histórico es como cuando el desarrollo autónomo de la raza y el lenguaje único y particular para entenderla hay que estudiarla por separado. El otro sería un enfoque funcionalista, que es cuando la cultura, el patrimonio instrumental, el del hombre y de la sociedad satisfacen las necesidades. Sería un enfoque estructuralista, que es cuando recibimos un método que se resume como con 4 pasos importantes, por decir, estudiar los fenómenos inconsistentes. Otro también sería estudiar los elementos y sus relaciones, poner en evidencia el carácter sistemático de relaciones funcional o no de los elementos, y descubrir las leyes generales por inducción o deducción. Otro enfoque sería el enfoque como interpretativo, que es cuando la cultura es pública porque la significación no es la diversa de las maneras a todo de expresarla, como decir, no precisamente de una sola forma. Otra
preguntas que nos muestran, dice que ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, la sociedad es un ente complejo que se desarrolla mediante la interacción de los seres humanos. Claro, no es predecible en su comportamiento y aunque lo queramos, no queramos, pertenecemos a una. Bueno, la cultura es el conjunto de actos, de creencias, de costumbres que son compartidas por grupo por grupo humano, por grupo de personas. Estos pueden ser extensos o pueden ser muy pequeños, muy reducidos. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, enculturación se refiere al proceso que se desarrolla una persona a medida que se integra en una sociedad, a una cultura o las cuales se encuentran en contacto. Bueno, un ejemplo de esto puede ser cuando comer con la cuchara, la forma hay distintas ciudades que lo enseñan a poder tomarlo de una manera diferente, el acento de otras regiones, las creencias religiosas. Eso sería enculturación. En etnocentrismo es la tendencia a considerar superior a la propia cultura y a aplicar esos valores para juzgar el comportamiento y las creencias de personas criadas en otras culturas. Un ejemplo puede ser, yéndome hacia atrás, pues la conquista de América, la relación de esos violentos y respeto a trato de esclavizar a los colones europeos, dieron los aborígenes americanos durante la conquista del continente. Esto es un caso extremo de etnocentrismo, puede ser eso, sí. Y ahora el relativismo y cultural sería... El relativismo sería como la tendencia de aceptar que el comportamiento es una cultura particular. No debe ser juzgada con patrones de otras culturas. Por ejemplo, cuando consideramos incorrecto que las personas se encuentran desnudas en las vías públicas, pero considerarlo normal en cultura, que es la vestimenta que se utiliza, cubre menos parte del cuerpo. O por lo menos cuando estamos de visitas, seguir las normas de la casa que visitamos, aunque sean distintas a las que rigen en nuestra casa. Ya sea, por ejemplo, muchas personas que les acostumbran desde pequeño tener una cultura de darle unos buenos días, o despedirse de sus familias cuando salen a trabajar y esas cosas. O sea, cogen así una cultura que se ve en distintas casas y cuando uno llega se ve ese relativismo cultural. Muchas gracias.